Anciana cansada del maltrato de su hijo adoptivo, decide llamar a su hija del extranjero. La hija regresa e instala una cámara. Lo que descubre fue impactante. Era un invierno particularmente duro en una pequeña ciudad en el sur de España, donde doña Isabel vivía en una modesta casa con un jardín lleno de flores. Isabel había perdido a su esposo algunos años antes y se encontraba sola, enfrentando la soledad con la esperanza de poder encontrar algún propósito en su vida. Un día, mientras caminaba por el mercado local para comprar algunos víveres, Isabel se topó con una escena que la conmovió profundamente. En una esquina del mercado, un grupo de personas se había congregado alrededor de un niño pequeño, sucio y con ropa rota. El niño, que no parecía tener más de 5 años, estaba sentado en el suelo, temblando de frío y mirando a los transeúntes con ojos llenos de temor y tristeza. Isabel, al ver la condición deplorable del niño, sintió un dolor profundo en su corazón. Se acercó a él con una mezcla de compasión y preocupación. Al preguntarle al grupo sobre la situación del niño, le dijeron que había sido encontrado en la calle y que nadie sabía de dónde venía. Parecía que había estado viviendo en las calles durante semanas, quizás incluso meses. Isabel, conmovida por la situación, decidió intervenir. Llamó a la policía local y mientras esperaban la llegada de los servicios sociales, comenzó a ofrecerle al niño algo de comida y abrigo. El niño, que al principio estaba asustado y reacio, comenzó a relajarse al recibir la calidez y la bondad de Isabel. Cuando los servicios sociales llegaron, Isabel les explicó su preocupación y su deseo de ayudar. Aunque inicialmente estaba dispuesta a colaborar solo como voluntaria, pronto se dio cuenta de que sentía un vínculo especial con el niño. La idea de que el niño pudiera terminar en un hogar temporal o en un orfanato la angustiaba profundamente. Isabel decidió dar un paso más allá y comenzó el proceso para adoptar al niño. Fue un camino arduo, lleno de papeleo y entrevistas, pero Isabel estaba decidida. Con el tiempo los trámites se completaron y después de una exhaustiva investigación de su hogar y de su situación financiera, Isabel fue aprobada como adoptante. Finalmente, Rodrigo, como Isabel decidió llamarlo, fue colocado en su hogar. Al principio, el niño estaba retraído y temeroso, pero Isabel lo recibió con un amor incondicional. Le proporcionó no solo un hogar, sino también estabilidad y afecto. Con el tiempo, Rodrigo comenzó a florecer bajo el cuidado de Isabel. La relación entre ambos se volvió profunda, y aunque la vida juntos tuvo sus desafíos, Isabel encontró en Rodrigo un propósito renovado. Isabela decidió profundizar más en la vida de Rodrigo, quería saber todo sobre él, y le preguntó cómo fue que él terminó en las calles. Rodrigo nació en un pequeño pueblo rural, en una familia que enfrentaba grandes dificultades económicas. Sus padres, Juan y María, su situación financiera se había vuelto insostenible con el tiempo. La vida en el campo no era fácil, y las cosechas no eran suficientes para cubrir las necesidades básicas de la familia. Cuando Rodrigo tenía apenas 3 años, un evento devastador cambió el curso de su vida. Un accidente automovilístico, provocado por un camión que perdió el control, causó la muerte de sus padres en el acto. Rodrigo quedó huérfano y sin ningún adulto cercano para cuidarlo. Las autoridades locales, al enterarse del accidente, trataron de ubicar a familiares que pudieran hacerse cargo del niño. Sin embargo, la familia extendida no estaba en condiciones de recibir a Rodrigo. Rodrigo, debido a su corta edad y al hecho de que no había familiares dispuestos a cuidarlo, fue colocado en un orfanato temporal. En el orfanato, Rodrigo enfrentó un entorno austero y a menudo deshumanizante. Las condiciones no eran las mejores y el personal, aunque bien intencionado, estaba a menudo sobrecargado. Durante un periodo de crisis en el orfanato, con una alta rotación de personal y escasez de recursos, Rodrigo fue víctima de negligencia y desatención. A la edad de 5 años, fue trasladado a un nuevo orfanato debido a la falta de espacio y recursos, pero en este nuevo lugar, el caos era aún mayor. En uno de los días más oscuros, durante un traslado caótico entre instituciones, Rodrigo se encontró accidentalmente separado del grupo. En medio del desorden y la confusión, el niño se perdió. Fue entonces cuando, sin ningún adulto que lo cuidara ni recursos para encontrarlo,
comenzó a vagar por las calles. Su vida en la calle se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia, donde tuvo que enfrentarse al hambre, el frío y la indiferencia de quienes pasaban sin mirar. Durante meses, Rodrigo vivió en las calles, refugiándose en rincones oscuros y buscando comida entre los desperdicios. La vida en la calle era cruel y despiadada, y el pequeño niño pronto aprendió a ser cauteloso y desconfiado de los adultos que encontraba. Los primeros años después de la adopción fueron un proceso de ajuste tanto para Isabel como para Rodrigo. Isabel, que había estado sola durante varios años, se enfrentó a la tarea de construir una nueva rutina con Rodrigo, un niño que había vivido una vida marcada por la inestabilidad y el sufrimiento. Rodrigo, acostumbrado a la dureza de la calle y al trato despectivo en los orfanatos, tuvo que aprender a confiar en su nueva madre y adaptarse a un entorno más estructurado y amoroso. El miedo y la desconfianza eran evidentes en su comportamiento. A menudo se mostraba reservado y temeroso, y las muestras de afecto de Isabel le resultaban desconcertantes. Isabel, con su paciencia y ternura, se dedicó a brindar a Rodrigo un entorno seguro y cálido. Pasaba mucho tiempo tratando de entender sus necesidades emocionales, dándole el espacio que necesitaba para sanar y adaptarse. Aunque los primeros meses fueron difíciles, Isabel encontró consuelo en las pequeñas victorias. Una sonrisa tímida, una respuesta positiva a un gesto de cariño, un avance en la escuela. Con el tiempo, Rodrigo comenzó a abrirse. Sin embargo, el proceso no fue lineal. A menudo, sus experiencias pasadas se manifestaban en comportamientos desafiantes. Las noches sin dormir y los episodios de ansiedad eran comunes. Isabel, a pesar de su amor incondicional, también experimentó momentos de frustración y agotamiento. Para enfrentar estos desafíos, Isabel buscó apoyo en terapeutas infantiles y grupos de apoyo para padres adoptivos. La terapia ayudó a Rodrigo a procesar su trauma y a desarrollar habilidades para manejar sus emociones. Isabel, por su parte, encontró en la comunidad un recurso invaluable para aprender más sobre las necesidades de su hijo y cómo ofrecerle el mejor apoyo posible. A medida que Rodrigo se adaptaba a su nueva vida, comenzaron a surgir momentos de alegría y crecimiento. Isabel y Rodrigo comenzaron a compartir actividades que les brindaban felicidad, como jardinería, paseos por el campo y visitas al parque. Rodrigo, que antes era reacio a la interacción social, comenzó a hacer amigos en la escuela y a mostrar interés en actividades extracurriculares. Isabel también se volcó en aprender sobre las aficiones y pasiones de Rodrigo. Su amor por el arte, por ejemplo, se convirtió en una vía para expresar sus emociones y creatividad. Isabel organizó visitas a museos y talleres de arte, lo que fortaleció el vínculo entre ellos y ayudó a Rodrigo a encontrar una salida positiva para su energía y emociones. Aunque la vida con Rodrigo fue enriquecedora, no estuvo exenta de desafíos. Los recuerdos de su vida en la calle y el trauma acumulado a lo largo de los años a menudo afloraban, requiriendo un manejo constante y delicado. Isabel, a pesar de su dedicación, tuvo que enfrentar momentos de desesperanza cuando parecía que el progreso se estancaba. Sin embargo, a lo largo de los años, la perseverancia y el amor de Isabel dieron frutos. Rodrigo empezó a mostrar signos de estabilidad emocional y de agradecimiento por la vida que había recibido. Su relación con Isabel se convirtió en una fuente de fortaleza para ambos. Rodrigo, que alguna vez había sido un niño asustado y desconfiado, comenzó a florecer en un joven lleno de potencial y esperanza. Sin embargo, a medida que Rodrigo creció, comenzó a cambiar. La gratitud se tornó en desprecio y el cariño en indiferencia. Isabel, que antes era el centro de la vida de Rodrigo, se convirtió en una carga. Su hijo se mostraba cada vez más hostil y despectivo, tratándola con frialdad y falta de respeto. Los días se hicieron largos y solitarios para Isabel, quien sentía que su amor se desperdiciaba en un corazón endurecido. En sus últimos años, Isabel encontró consuelo en las llamadas con su hija biológica, Laura, que vivía en el extranjero. Laura, al enterarse de las penurias que pasaba su madre, decidía visitarla siempre que podía, pero la distancia dificultaba mucho la comunicación y el apoyo continuo. Un día,
Isabel tomó una decisión drástica. Sintiéndose más vulnerable que nunca, decidió llamar a Laura con una petición urgente. «No puedo seguir así», le dijo Isabel con lágrimas en los ojos. «No sé si estoy imaginando cosas, pero siento que mi vida está en peligro. Quiero que vengas a casa y veas por ti misma». Laura, preocupada por el bienestar de su madre, voló de inmediato a su país natal. Al llegar encontró a su madre en un estado lamentable, demacrada, triste y con evidentes señales de maltrato. A pesar de su dolor al ver a Isabel en esa condición, Laura decidió hacer algo que no le resultaba fácil: instalar una cámara oculta en la casa para documentar la verdad sobre cómo su hermano trataba a su madre. Las primeras grabaciones no mostraron nada fuera de lo común, pero después de unos días, las imágenes comenzaron a revelar un patrón inquietante. Rodrigo, cuando pensaba que no había testigos, actuaba con una crueldad despiadada. Se mostraba grosero y despectivo con Isabel, ignoraba sus necesidades básicas y la dejaba sola durante largos periodos. Las veces que Isabel intentaba hablar con él, Rodrigo la descalificaba y la trataba con un desprecio que desgarraba el alma. El punto culminante de la revelación llegó cuando Laura vio una grabación en la que Rodrigo le gritaba a Isabel y la empujaba en una discusión. Isabel, con lágrimas en los ojos, no hacía más que suplicar por un poco de compasión, mientras Rodrigo la menospreciaba sin piedad. Laura, horrorizada, decidió confrontar a Rodrigo. Le mostró las grabaciones y le exigió que explicara su comportamiento. Rodrigo, al verse descubierto, no pudo mantener la fachada. Se mostró arrepentido, pero su arrepentimiento parecía vacío, como si hubiera sido incapaz de reconocer el verdadero daño que había causado. La confrontación fue dolorosa y caótica. Isabel, al ver el comportamiento de su hijo adoptivo, se sintió traicionada y herida. A pesar de todo, ella decidió perdonar a Rodrigo, aunque el daño ya estaba hecho y la confianza rota era difícil de restaurar. La experiencia dejó a Isabel y a Laura con una profunda reflexión sobre el amor, la familia y el verdadero significado de la gratitud. A veces, el dolor que infligimos a quienes más amamos puede ser irreversible, y el perdón no siempre puede curar las heridas, pero es un paso hacia la paz interior. Isabel y Laura aprendieron que, a pesar de la crueldad y el desprecio que puede surgir en las relaciones humanas, el amor genuino y el perdón siguen siendo fuerzas poderosas. Y Rodrigo, al enfrentarse a la verdad, entendió de manera dolorosa que el amor que nunca supo valorar se había convertido en una lección amarga que arrastraría consigo el resto de su vida.